Los banqueros advirtieron que la inflación subyacente y la general observará un incremento que reflejará la reversión de algunos choques de oferta favorables que tuvieron lugar en el 2015 y el impacto de la depreciación del tipo de cambio en los precios de algunos bienes. Para un país con una economía tan abierta al intercambio comercial, como lo es la de México, el tipo de cambio es crucial para una sana relación comercial entre países. México se fortalecerá en la medida en que se mejore la productividad y competitividad atrayendo divisas al país, es decir, promoviendo demanda extranjera por productos nacionales e inversiones en proyectos locales y en la medida en que entren más dólares de los que salgan, habrá una tendencia apreciatoria del peso. Si sucede lo contrario y hay más salidas de dólares que entradas, la tendencia será devaluatoria. El gobernador del Banco de México, Banxico, Agustín Carstens, dijo que el país probablemente subirá las tasas de interés días después de una decisión similar por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pese a que la economía mexicana está creciendo por debajo de su potencial y la inflación es débil, un alza de tasas sería necesaria para evitar la salida de capitales del país y prevenir una profunda caída en el valor del peso. Según los datos obtenidos en el INEGI, el aumento del desempleo en México se ubicó en un 5.5%, menor al 5.42% del año anterior. Asimismo, se cree que la tasa de desocupación fue de un 4.25 registrado en diciembre del año pasado. Asimismo, señaló que los siguientes estados son los de mayor desempleo: Aguascalientes con un 6.18%, Sinaloa con un 6.5%, el Distrito Federal con 5.71%, el Estado de México y Tamaulipas con un 5.58%. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Juan José Escoto, soy economista del ITAM. El día jueves anunció Banco de México cambios en las reglas de la reforma, de las subastas que empezaron a realizarse a partir de la fuerte depreciación del peso de este año, de hecho que empezó desde el año pasado. Básicamente lo que hizo Banco de México fue modificar las reglas en las que se van a subastar los dólares, que todos los días Banco de México pone a disposición del mercado interbancario de dólares para tratar de contener la fuerte volatilidad que ha afectado el peso. En los casi 8 meses en que se han llevado a cabo estas subastas, las reservas internacionales del país han bajado más o menos 22,000 millones de dólares por la subasta que Banco de México realiza todos los días. Este mecanismo de subastas fue criticado por varios organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que básicamente no criticaba la subasta per se, sino el hecho de que un banco central tratara de defender una moneda, lo cual casi siempre lleva a resultados no adecuados para las economías. En mi particular punto de vista, yo creo que es una opinión equivocada, porque yo creo que las reservas internacionales están para eso. Si ya Banco de México tuvo la disciplina de acumularlas hasta llegar a casi 200,000 millones de dólares, parece que utilizar un porcentaje de estas para apoyar al peso se me hace que es una medida adecuada, sobre todo no porque ayuda al peso, sino básicamente lo que hace es contener un poco la volatilidad del mercado. Estas subastas, las reglas en las cuales se subastan los dólares, básicamente empezó con Banco de México intervenía con 200 millones de dólares diarios si el tipo de cambio de un día aumentaba por lo menos 1.5% comparado con el fix del día anterior. Después Banco de México disminuyó este porcentaje a 1% y después anunció que además ponía 200 millones de dólares adicionales en un precio mínimo. De esta forma, el mercado tenía hasta 400 millones de dólares diarios para satisfacer la demanda de dólares que hubiera en ese momento en México.
Si bien el peso es una de las monedas más intercambiadas en el mercado de cambios internacional, el peso mexicano, hay diversas estadísticas que lo ubican entre las primeras 8 monedas más intercambiadas del mundo. Esto es porque el peso, al ser una moneda mucho más estable, al tener atrás un banco central con un nivel de reserva sustancial y además contar con una economía mucho más estable que otras del mundo, se ha convertido en un proxy para proteger a los inversionistas de devaluaciones de otras monedas. Por ejemplo, la libra turca, el rand de Sudáfrica, algunas monedas de los países del este europeo, lo cual que estas monedas no tienen tanta liquidez como el peso, entonces los inversionistas en estas monedas, en vez de intercambiar aquellas monedas, hacen lo que tienen que hacer, pero con el peso. Y entonces necesitan protegerse de una devaluación de la libra turca, por ejemplo, mejor compran dólares en México y esto les da una mayor liquidez a un mejor precio. Por lo tanto, el peso mexicano es una de las monedas más cotizadas del mundo. Se habla alrededor de 20,000 a 30,000 millones de dólares diarios intercambiados en el mercado de cambios, que es el mercado más grande del mundo. Sin embargo, como no es un mercado regulado, como no es un mercado formal, no hay cifras exactas de cuánto vale este mercado. Entonces es difícil calcular cuántos millones de dólares intercambian todos los días. Uno de los principales factores que influyen en la depreciación del tipo de cambio es la inflación. En México, por cada 1% de depreciación del tipo de cambio, la inflación aumenta 3.8 puntos base. Estos números no son tan altos y el Banco de México atribuye este efecto al fortalecimiento de la macroeconomía en la última década mexicana. También, el crecimiento de la economía ha sido de bajo ritmo, por lo cual los precios de algunos insumos han bajado, beneficiando el nivel de inflación. Así, México ha tenido niveles mínimos, históricamente hablando, de inflación, a pesar de que la depreciación ha sido mucho mayor que en otros países del resto del mundo. El tipo de cambio también sufre debido a la inseguridad en los países. La reacción que tuvo el tipo de cambio entre el peso y el dólar ante los atentados terroristas en París la semana pasada fueron mínimos, ya que el peso mexicano solo se depreció en 0.31% frente al dólar. En lo que va del mes, el peso se ha depreciado un total de 1.5% frente al dólar. Sin embargo, se anticipa y se prevé que en próximos días el tipo de cambio siga depreciándose y que llegue a cotizaciones cercanas de 17 pesos por dólar. Todo lo anterior. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a inicios del año 2015 declaró que su Producto Interno Bruto sería el 3.9%. Después modificaron esta cifra y tuvieron un decremento del 1.2% en esta cifra, llevándolo hacia el 2.7%. Para noviembre del mismo año modificaron la cifra anterior al 2.1%, con un decremento otra vez del 1.8%. Si continuamos así con los decrementos del 1.2% y el 1.8%, al final del año tendríamos un Producto Interno Bruto del 0.6%. En un ranking demostrado en el año 2013, se mostró como el país número 1 con mayor crecimiento en Producto Interno Bruto a Qatar. México se encontraba en el número 64 y Sudáfrica en el número 80. Para este año, México se podría encontrar entre el lugar número 20 y 30, y teniendo Estados Unidos el número 1. El desempleo en México. El desempleo en México toma gran papel en los índices de Producto Interno Bruto. En este mapa podemos observar los 10 estados con mayor desempleo en México. Como número 1 tenemos a Nayarit y
Tabasco. Como número 2 podemos tener al Estado de México. En los últimos lugares de esta tabla tenemos a Baja California y a Tlaxcala. Y como número 10 tenemos a Tamaulipas con los estados de mayor desempleo en México. Según un escrito realizado por Forbes en el inicio del año, mostraba que México tendría un gran incremento en el Producto Interno Bruto dado los siguientes 4 factores. Como número 1 tenemos al sector automotriz, que ha tenido y ha tomado gran papel en Aguascalientes y en Querétaro. Como número 2 tenemos al turismo y 3 inversiones extranjeras a México. En el número 4 tenemos algo llamado fibras, que se refiere al fideicomiso, infraestructura y bienes raíces en México. Como lo mencionábamos en el mapa anterior, los estados con mayor crecimiento podemos observar que son Aguascalientes y Querétaro. Si regresamos al mapa número, podemos ver que en el sector automotriz se tomaba en cuenta Aguascalientes y Querétaro con mayor crecimiento. Retomando nuestro tema anterior, después de Aguascalientes y Querétaro, tenemos como número 3 Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Campeche y Baja California. En el número 10 de mayor crecimiento tenemos a Campeche.